Bueno, nuevamente buenas tardes. Daremos inicio a nuestra clase. Ayer por la noche les he enviado un AutoCAD, es un AutoCAD portable. No tiene, vamos a decir, todas los beneficios de un AutoCAD que se puede instalar en nuestra computadora y nos va a permitir hacer todas las funciones, pero sí nos sirve para la clase. ¿Por qué les he enviado uno portable? Por el hecho de que ocupa muy poco espacio en nuestra computadora y eso va a hacer o va a favorecer a que no disminuya mucho su velocidad, si quieren su rapidez en la ejecución de otros programas también. Caso contrario, existen otros AutoCADs muy pesados y muchos nos vamos a quejar, especialmente en mi máquina, cuando lo cargo un AutoCAD un 2015, por decir, es muy pesado y se me hace lenta la máquina. Motivo por el cual he ido buscando y creo que es el ideal, según yo, pero no tengo inconveniente en que los estudiantes puedan cargar AutoCADs más actualizados. He escuchado o he leído algunos comentarios que han realizado por ejemplo, en el Telegram, donde decían que no les funcionaba en el celular. No lo he probado en el celular. Lo he probado en mi máquina y sí funciona en mi computadora, ¿no? Y sí funciona y no me lo vuelve lento. Motivo por el cual les voy a pedir de que puedan también ustedes instalarlo y para que podamos realizar las prácticas. En realidad, la siguiente clase ya vamos a necesitar el AutoCAD. Hoy día más vamos a decir que vamos a tener otra clase donde vamos a entrar el día de hoy con algo de escalas y obviamente con eso más habríamos acabado con la parte teórica y posteriormente vamos a hacer las prácticas. Vamos a empezar la siguiente clase, como va a ser nuestra clase presencial. Les pido por favor que para la siguiente ya tengan instalado en sus portables o portátiles y bueno, darnos modos en realidad para que puedan todos compartir o todos ver el programa cómo funciona. Personalmente voy a tratar de conseguir algún ambiente donde tengamos un televisor, por decir cosa de que yo proyecte en el televisor, opere en mi máquina, pueda hacer el manejo del programa y ustedes puedan ver en una imagen más ampliada para que puedan, si están con sus máquinas, obviamente van a seguir practicando en el aula y ya el día viernes estaríamos empezando con nuestra segunda práctica, porque el día de hoy les voy a enviar una práctica donde tienen que investigar los formatos o tamaños de las hojas que se utilizan en dibujo técnico. Permítanme, aquí Wilson está preguntando. Wilson, ¿cuál es la pregunta? Wilson, Eddie Wilson. Inge, una pregunta, Inge. ¿Dónde está el enlace para descargar AutoCAD para tablet? No, el AutoCAD les he enviado al Telegram, en el Telegram está. Es el archivo ejecutable directamente les he enviado. Y creo que, bueno, según los comentarios, algunos de tus compañeros ya han instalado y ha funcionado. Otros que aparentemente querían instalar en su celular, creo que no han podido, pero yo no lo he probado en el celular, lo he probado en la máquina y sí me ha funcionado. No, no aparece, Inge, en Telegram de buscar, no, no aparece. Revise, por favor, ayer les he enviado. ¿Está en el grupo de Telegram, Wilson? Sí, Inge, estoy en el grupo de Telegram. A ver, voy a reenviar si quieren. Vuelva a revisar, por favor, en el Telegram, Wilson. Ahí está, ya ha vuelto a reenviar el ejecutable nuevamente. Inge, Bueno,
Les decía de que el día de hoy vamos a llevar lo que son las escalas. Cuando nosotros hacemos uso del dibujo técnico, muchas veces las piezas que vamos a dibujarlo son muy grandes o son muy pequeñas. Bueno, muy rara vez, o sea, es algo que vaya acorde, si quieren, con nuestro dibujo y que sea en la parte real también, en el plano, si quieren, vamos a llamar plano a lo que está realmente y la escala, vamos a decir en el dibujo. Vamos a decir entonces escalas del dibujo técnico, por favor. Vamos a decir que cuando tenemos que dibujar, por ejemplo, un edificio, un plano, nosotros específicamente para realizar nuestra instalación eléctrica, eh, queremos realizar el dibujo de una vivienda en un plano, ¿sí? O en un papel, si quieren, ¿sí? Nos vemos obligados a reducir. La mayor parte de las veces tenemos que reducir la escala, ¿sí? Reducir el tamaño. ¿Eso para qué? Para que nosotros podamos dibujar en el papel. Sin embargo, cuando queremos dibujar un componente, digamos uno pequeñito, un electrónico, entonces para que podamos apreciar de mejor manera, tenemos que ampliar ya también, ¿verdad? Entonces, estaríamos hablando ya de dos escalas. Una de reducción, en el primer caso, cuando el objeto en la vida real es grande, para que entre en el papel debemos realizar una reducción. Y cuando el objeto es muy pequeñito, para que podamos apreciar de mejor manera, hacemos una ampliación para que podamos dibujar, ¿no? Existe otra más que se dice la escala 1:1 o se dice escala real también. Esa escala es cuando, por ejemplo, tengo el objeto, no necesito ampliar o reducir, entonces esa escala lo llamo 1:1. En realidad, lo que cuando estamos haciendo escalas, nosotros debemos de aprender qué escala va a ser la adecuada para que nosotros podamos dibujar según el tamaño de hoja que vamos a utilizar. Nosotros cuando estamos haciendo el dibujo de escalas, lo representamos como una relación. Decimos la medida del plano con la medida del objeto real, si quieren. Y siempre vamos a representar la escala, o sea, el plano, la medida en el plano y la medida real, separado por dos puntos, ¿no? Entonces vamos a empezar definiendo qué es una escala, ¿no? La escala vamos a decir que es una relación que existe entre dos dimensiones. Entre las dimensiones del dibujo, si quieren, de un objeto y las dimensiones reales del objeto. Entonces podemos decir también que la escala se define por dos números, ¿sí? Que determinan la relación entre el dibujo y la realidad. ¿Hasta ahí alguna pregunta para continuar? No, Inge, todo claro. Vamos a decir que siempre que nosotros estamos haciendo una escala, lo representamos, ¿sí? Como una relación. Entonces podemos decir que el primer número, ¿sí? De la proporción o relación se refiere al dibujo en el papel. Y el segundo número de la proporción o de la relación se refiere a la realidad o al objeto real o las dimensiones reales de. Los dos números se separan por dos puntos, dijimos, o por el signo de la división. Luego, la escala en realidad, decimos, lo representamos como la E igual al plano o al dibujo, dos puntos y las medidas reales, ¿no? También se puede usar con el símbolo, bueno, para hacer la parte de esto de las escalas, también hay un instrumento que se utiliza en dibujo, tal vez lo han usado en colegio o generalmente utilizan los arquitectos en su formación, se llama escalímetro. Es una reglita triangular, podríamos decir, donde tienen varias medidas. Entonces podemos decir, sí, vamos a hablar de este perno. Este perno, vamos a decir que en principio ya. Bueno, en realidad es tornillo, ¿no?
Este tornillo, ¿se está viendo? A ver, permítame. Sí, ingeniero, se ve. Ya, entonces a esta altura lo voy a mantener. Sí, este tornillo es en la vida real y este sería mi dibujo. ¿Qué estaría haciendo? ¿Estoy haciendo ampliación o estoy haciendo reducción? Reducción. 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 Entonces vamos a decir que sería, por ejemplo, bueno, 4 veces, ¿no? Entonces, 1, la escala sería 1 a medida de estas equivale a 4 en estas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque estoy, fíjense, solamente en el largo vamos a decir 1, 2, 3, 3 y media, 4 lo pondremos. Entonces va a ser 1 del plano equivalen a 4 del real, ¿cierto? En este caso estamos haciendo una reducción, ¿cierto? Continuaremos un poco más. Espero se esté entendiendo, por favor. Enseguida vamos a hacer algunos ejercicios más que nos van a completar un poco y obviamente, como siempre, trato de reforzar nuestras clases no solamente con mi explicación que realizo, sino también con algunos videos. A ver, por ejemplo, si les pregunto, si queremos dibujar una recta, por decir de unos 20 metros, por ejemplo. O, bueno, mejor en vez de 20 metros colocaremos 2000 milímetros. 2000 milímetros en un papel que longitudinalmente, o sea que es más pequeño. 2000 milímetros serían más o menos unos 20 metros, ¿verdad? Y quiero dibujar en un tamaño oficio, vamos a decir. ¿Sí? Entonces, ¿qué debo de hacer? Voy a utilizar una escala de reducción o una escala de ampliación. Reducción. Una escala de Ampliación. reducción, obviamente, para que me pueda entrar en la hojita, ¿verdad? Entonces vamos a decir que tengo que reducir las medidas del objeto. Entonces, ¿qué va a hacer? Vas a reducir ¿en cuántas veces? A ver, les digo entonces, vamos a decir de que lo vamos a reducir en 100 veces. Hemos dicho 2000 milímetros, ¿cierto? Si hemos dicho que es 2000 milímetros y no entra en nuestra hoja. 1 a Entonces, 200 tal vez, Inge, o 1 a 2. Ya, si lo hacemos de 1 a 2, serían 1000 milímetros. 1000 milímetros, ¿cuánto sería? 1 metro. Tampoco nos ha de entrar, ¿verdad? Luego, si son 2000 milímetros, ¿sí? Y los reducimos el objeto 100 veces, la medida, ¿cuánto sería? 1 a 100. 20. 20 milímetros, ¿verdad? No nos olvidemos de las unidades. Las unidades, cualquiera sea la escala, siempre vamos a mantener las mismas. ¿Listo? Ahora ya nos entraría, ¿no? 20 milímetros en una hojita ya nos va a entrar. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es definir la escala a la que hemos dibujado en ese ejemplo. Por ejemplo, hemos dicho 2000 milímetros. 2000 milímetros. Hemos dicho que va a llegar a ser 20 milímetros, ¿sí? 2000 milímetros es en la realidad, 20 milímetros en nuestro dibujo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer, cómo vamos a saber cuál es la escala que estamos utilizando? Entonces, según la fórmula va a ser escala, la E va a ser igual a 20 dividido entre 2000. 20 milímetros dividido entre 2000. Si nosotros simplificamos, va a ser milímetros con milímetros se van. Como nos queda 20 sobre 2000, nos ha de quedar 2 a 200 entonces, ¿verdad? Y si simplificamos un poquito más, mitades, por ejemplo, 1 nos va a quedar 1 a 100. ¿Qué quiere decir? Una medida en el plano va a ser a 100 de la realidad.
Si digo 1 milímetro en el plano, me debe resultar 100 milímetros en la realidad. ¿Cierto? Sí. Ya, entonces Sí. esa es una... Adelante. No, le decía que tenía razón. Ya, entonces lo que estamos diciendo que en esa escala hemos disminuido. Y hemos disminuido en 100 veces. Ahora vamos a ver un ejemplo más. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir? A ver, si les digo que tengo un plano que según lo que me indican está a una escala de 1 a 50. ¿Ya? Y veo que una de las longitudes en el plano, ya sabemos, está la escala 1 a 50. Y las longitudes en el plano, por ejemplo, una de ellas me mide 1 centímetro. Si me mide 1 centímetro en la realidad, ¿cuánto mide? Oh, perdón, 1 centímetro en el plano. ¿Cuánto mide en el dibujo real? Cuando nosotros agarramos un plano y nos dicen que está a una escala de 1 a 50, por ejemplo. ¿Sí? Si me dicen, estos cuadritos, todo este plano está a una escala de 1 a 50. Y este cuadrito, estoy viendo, estos dos cuadritos me miden 1 centímetro. 1 centímetro en el plano. Entonces, en la realidad me va a medir 50 centímetros. ¿Listo? También estamos hablando que es una escala de reducciones, ¿verdad? ¿Alguna consulta? Ninguna. Ya. Ahora vamos a decir, si en el plano mide 20 milímetros, vamos a decir que en este caso son 4 cuadritos, cada cuadrito a 5 milímetros, son 20 milímetros. Estamos hablando nuevamente en la escala 1 a 50. En la realidad, ¿cuántos milímetros mediría? 1000 milímetros, Inge. 1000 milímetros, excelente. Ahora, vamos a ver ahora cómo o qué escala debemos de utilizar dependiendo del tamaño de nuestro papel. Bueno, previamente vamos a aclarar algo, de que las escalas que se utilizan en el dibujo técnico pueden ser de 3 tipos, ¿no? Y al principio ya hemos empezado cuáles son las de ampliación, las de reducción o también las de las dimensiones, si quieren, el tamaño real, decimos, o escala real, muchos lo conocen también, es la de que decimos escala 1 a 1, que quiere decir 1 centímetro en el plano es 1 centímetro en real. Vamos a hacer ahora. Si estuviésemos hablando de una escala 1 a 20, 1 a 20, y en el plano logramos medir que son 2 metros. ¿Cuánto equivaldría en la realidad? Estamos hablando de una escala de 1 a 20 y hemos medido en el plano que mide 2 centímetros. ¿Cuánto mide en la realidad? 200 metros, Inge. Adelante, por favor.
no entendí bien la pregunta, Inge. Si mide 2 centímetros en el plano, ¿cuánto mide en la realidad si estamos utilizando una escala 1 a 20? 40 40 centímetros. Excelente, 40 centímetros. No debemos de olvidarnos las unidades. Por ejemplo, cuando estoy utilizando la escala, ¿sí? Escala digo una unidad sobre otra nada más, ¿no? Por decir un medio, 1 a 2. Pero no especifico las unidades, ¿verdad? Pero ya cuando estoy diciendo de que si en el plano he medido 2 centímetros, entonces ya debo decir que en la realidad también van a ser en centímetros. No debo de olvidarme las unidades. Bueno, las escalas de reducción más utilizadas son las de 1 a 2, 1 a 5, 1 a 10, 1 a 20, 1 a 50, 1 a 100, 1 a 1000. ¿Sí? Son las más conocidas. Esas son las escalas de reducción. A ver, en la escala 1 a 2, si tengo una lectura, vamos a hacer de la escala 1 a 2. Si tengo 12 centímetros del objeto, ¿cuánto debía de medir en el dibujo? 24 centímetros, Inge. 6 centímetros. Si 6 digo centímetros en el dibujo. escala 1 a 2 y tengo 12 centímetros en el objeto, o sea, lo real, ¿cuánto debía medir en el plano o en el dibujo? 6 centímetros. Excelente. Esa sería una escala reductora o de ampliación. Reductora, ¿verdad? Ya. Ahora vamos a decir una escala de ampliación. La escala de ampliación básicamente usamos cuando deseamos hacer el dibujo del objeto más grande que el objeto real. ¿Sí? Vamos a ampliar. Por ejemplo, en este caso, si este tornillo deseo dibujar, se ve muy pequeño, digamos, no me deja apreciar bien, y voy a dibujar uno así grande. Entonces, este es el real y este es el plano. Entonces, estoy haciendo una ampliación. ¿Sí? Pues en este caso, si hace rato cuando estábamos diciendo era, en este caso va a ser así, ¿no? Va a ser 4 a 1, ¿sí? Primero vamos a escribir siempre la medida del plano, y en este caso 4 unidades del plano van a ser a 1 unidad en el dibujo. Entonces, esa es la escala de ampliación. Quiere decir que el dibujo es más grande que el objeto real. Las escalas que se pueden utilizar, por ejemplo, son 1000 a 1, 100 a 1, pueden ser también 10 a 1. ¿Sí? Esas son las reducciones, o ampliaciones, perdón. Quiere decir que el objeto es 10 veces, 100 veces, 1000 veces más grande. En las escalas de ampliación, si en el objeto mide 5 centímetros y en el dibujo mide 20 centímetros, ¿cuál es la escala? ¿4 a 1? Si el objeto mide 5 centímetros y en el dibujo mide 20 centímetros, ¿cuál es la escala? 4 a 1. 4 a 1 centímetros. 4 a 1, excelente. Esa es una escala de ampliación. Ahora la escala natural es la que les decía, la escala real. ¿Sí? En este caso las medidas del objeto y las medidas del dibujo son las mismas. Esa se llama escala 1 a 1. La escala real, la escala natural también, ¿no? Por ejemplo, si tenemos que hacer el dibujo de un objeto en un papel cualquiera, ¿no? Obviamente, no voy a decir cualquiera, perdón, cada papel tiene su formato definido ya. Entonces vamos a decir, si nosotros queremos hacer un dibujo, pero no sabemos qué escala utilizar, ¿cómo determino qué escala voy a usar? Vamos a decir de que, primero, debemos determinar
Si el objeto real nos entra directamente, o sea, si considero que este es el objeto real, va a entrar directo, o sea, en el papel, a escala real, a 1 a 1, por ejemplo. En este caso sí. Pero supondremos que tengo un pedazo de un papel o un planito más pequeño. Entonces, si dibujo ahí, no me va a entrar, ¿no? Por ejemplo, este no entra. Entonces, yo debo de buscar cuál ha de ser la escala adecuada. Posteriormente, si no va a entrar en este caso, entonces, ¿qué escala voy a usar? Primeramente, eso es lo que debo de determinar. Y para saber qué escala vamos a usar, lo que hacemos es, medimos primero las medidas más grandes del objeto real, tanto del ancho como del alto. Medimos cuánto medirá de aquí a aquí, listo. Si el objeto es más grande que el papel, vamos a decir que este es nuestro formato de hoja en el que tenemos que dibujar, el objeto vemos que es más grande. ¿Qué debemos de utilizar? Una escala reductora, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es, usamos la escala de reducción, obviamente. No sabemos cuál vamos a usar, ¿no? Medimos las... O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer eso? Ya hemos medido el objeto, ya hemos probado, aparte de eso, de que no entra en escala 1 a 1. Posteriormente, medimos las dimensiones más grandes de alto, ya hemos medido el largo y el, si quieren, el ancho más. Entonces, posteriormente agarramos la medida más grande de esta, del objeto a dibujar, y lo dividimos entre la medida que queremos que entre. ¿Entre cuáles? Por ejemplo, obviamente mi hojita también va a tener su escala, o sea, mejor dicho, sus márgenes, ¿verdad? Entonces yo debo de fijarme que este objeto entre dentro de esos márgenes. Entonces, agarro el objeto y divido entre el ancho donde quiero dibujar, ¿no? Luego, con eso, vamos a decir, ya tenemos la escala, ¿sí? De esa relación. Vamos a decir de que de ese resultado, eso nos ha de brindar ya la escala. Por ejemplo, hagamos un ejemplo. Volveremos con unos 2100 milímetros y todo eso. Vamos a decir que este es el objeto que queremos dibujar. Y en la vida real mide 2000 milímetros, digamos, más grande que nuestra hoja, no nos entra. Vamos a decir, por decir, 2000 milímetros de ancho y 1500 milímetros de alto. Y nosotros queremos que entre en esto. Entonces vamos a decir de que nuestro papel, digamos, que sea del A4, ¿sí? Que sea de ese formato que le estoy indicando A4, ya está establecido. Mide 210 por 297, por ejemplo, milímetros. ¿Sí? Y si estamos hablando de que nuestro objeto mide 2000 milímetros de ancho por 2000 o 1500 de alto, mejor me anoto, 2000 milímetros de ancho por 1500 de alto. Y estamos hablando de que nuestra hoja, queremos, o nuestro formato de hoja, queremos dibujar en un A4. Y el A4 les dije que tiene 210 por 297 milímetros. ¿Sí? Entonces vamos a dividir primero 2000 dividido entre 210. ¿Sí? Que sería el ancho. 2000 dividido entre 200, ¿sí? ¿Cuánto sale? 2000 dividido entre 210. Realicen, por favor, esa operación. 9.52. Dividido entre 210. 9.52. Entonces tenemos de esta relación, en el ancho, entonces, tenemos 9.52. Ahora, lo mismo haremos en el alto. Eso vamos a hacer 1500 dividido entre 297. 5.05. Muy bien, gracias. 5.05. Ahora, ¿cuál es la escala que vamos a usar? En el primero,
si nos fijamos, el ancho es 9.52. En este caso, tuviéramos que reducirla 10 veces, ¿no? Para que no sea exacto, tuviéramos que usar 1 a 10, entonces, por decir en el ancho. Si nos vamos al alto, nos ha salido 5 puntos, entonces podríamos usar una reducción de 1 a 6, por ejemplo, ¿sí? Para que no sea exacto. ¿Sí? Para que ambos nos entren entonces dentro del papel, tuviéramos que reducir 6 veces el tamaño real del papel, ¿no? De las dos escalas, ¿cuál entonces escogeríamos? El más grande, ¿no? El que nos ocupe la mayor reducción. Entonces vamos a elegir una escala de reducción de 1 a 10. Y ya tenemos la escala ahí. ¿Se entiende eso? Sí, Inge. Excelente. Y ya, toda esa medida, todo lo que estamos hablando, lo vamos a ver ahora por motivo de tiempo, nos vamos a saltar un poquito más la explicación, sí, pero va a ser complementada con los videos. Y no solamente quiero que se queden con lo que voy explicando, permítanme, voy a buscar unos videos que tengo acá, lo vamos a compartir, por favor. Para la siguiente clase, no se vayan a olvidar, ya necesitamos el programa y que podamos hacer las prácticas con el AutoCAD. Inge, ¿va a ser presencial o virtual la siguiente? La siguiente semana ya va a ser presencial. Estamos en clases semipresenciales. Una semana es presencial, la siguiente semana es virtual. Veamos esta de las escalas, por favor. De todas maneras, los 3 videos yo los voy a compartir en el Classroom, pero hoy día las que nos alcancen a ver y las que podamos solamente mientras sea el tiempo. El día de hoy presentaré el primero de 3 videos donde hablaré acerca de escalas. En este primer video veremos concepto de escala. ¿Es una escala? Una escala es la relación de semejanza que existe entre el dibujo y la realidad. Lo puedo expresar de una manera más simple. Una escala es la proporción que existe entre las dimensiones de un dibujo y su realidad, ¿ya? O también la división entre las dimensiones de un dibujo y su realidad. Recuerda de siempre el dibujo va arriba y la realidad abajo, ¿no? Para eso podríamos utilizar la siguiente frase, ¿no? Primero tú dibujas, primero tienes un plano y luego recién construyes. Dibujo arriba, ¿ya? Y luego la realidad abajo. En la imagen aquí tengo un pantógrafo, ¿ya? Que servía para crear una copia de un objeto que podría ser una fotografía. ¿Ya? En este caso le voy a llamar la realidad, el objeto original. Y de ese objeto se obtenía un nuevo dibujo. Entonces aquí también encontramos el concepto de escala. Escala es qué tanto se está reduciendo o ampliando el objeto original, la realidad. Es como multiplicar este objeto que está en la realidad por un factor y se convierte en un nuevo plano. Existen un sinnúmero de escalas, pero las podemos dividir en escalas de reducción, ¿de acuerdo? Cuando el denominador es mayor que el numerador. Escalas de ampliación, cuando el denominador es menor al numerador. Y finalmente, la escala natural, cuando el dibujo es igual a la realidad. Para entender mejor esta definición, aquí tengo un objeto que está en la realidad, es un objeto de 3 dimensiones, es un cubo, cuyas dimensiones son las siguientes: 6 centímetros por 6 centímetros, exactamente. Por alguna razón yo quiero representar este objeto en un plano. Como el plano tiene 2 dimensiones, solamente voy a representar una de sus caras, ¿no? Si lo vemos desde arriba vamos a ver un cuadrado. Entonces en mi plano yo puedo utilizar diversas escalas, ¿ya? Por ejemplo, yo podría dibujar un plano que está en escala 1 en 1. Aquí ya lo tengo representado. ¿Ya? Es una escala, recuérdate, dibujo entre realidades igual a escala, donde el dibujo es como 1 y la realidad es como 1. Entonces, tanto en
el dibujo como en la realidad, sus dimensiones son iguales. ¿De acuerdo? Si yo mido las dimensiones de este cuadrado, ya mide 6 centímetros, ¿ya? Por 6 centímetros. El dibujo está a escala. ¿De acuerdo? Entonces está cumpliendo con la escala que me está indicando. ¿De acuerdo? Estas son diversas maneras de representar las escalas, así lo pueden encontrar en los planos. Atiendan, por favor. La escala puede representarse como una división, como un enquebrado o como una relación también. De cualquiera de las tres formas pueden encontrar. También recuerden, siempre verifiquen la escala, ¿no? Le puede indicar una escala, pero en el dibujo de repente sus dimensiones no son correctas. Esa es la escala 1 en 1, más conocido también como escala natural. El dibujo es igual a la realidad. Si colocamos esto, está calzando perfectamente en el dibujo. ¿De acuerdo? Está calzando perfectamente en el dibujo. Si por alguna razón yo no conociera la escala del dibujo, ¿ya? No tengo esa escala. Les hablé del escalímetro. Este es el escalímetro, es la reglita con 3 puntas, ¿verdad? Y tiene varias escalas ahí. Bueno, en realidad creo que todas las que necesitamos. Solamente tengo este plano. ¿Ya? Está acotado, mira. Bueno, voy a dar la definición brevemente. Mis cotas son un conjunto de líneas que me representan medidas, ¿ya? Y siempre están en la realidad. En la realidad me indica esta cota que mide, este lado mide 6 centímetros. Ya en estos ejemplos, las dimensiones van a estar en centímetros. Entonces, yo ayudándome de la definición, escala es igual a dibujo entre realidad, puedo obtener la escala, ¿no? Mido el dibujo, ya lo he medido, mide 6 centímetros. En la realidad está acotado, mide 6 centímetros. ¿Ya? Simplifico centímetros con centímetros, saco sexta y sexta, y me va a quedar 1 en 1. La escala es 1 en 1. Entonces ya lo hemos comprobado, este dibujo está a escala. ¿Ya? También puedo utilizar otra escala. ¿Ya? Voy a utilizar una escala de ampliación, 2 en 1. Este plano está en escala 2 en 1. Estas son las diversas maneras de representarlo. Todas nos recuerdan división, ¿no? El dibujo vendría a ser como 2 y la realidad como 1. El dibujo es más grande que la realidad, ¿no? Exactamente vendría a ser el doble, de 1 a 2. Es decir, que si en la realidad este lado mide 6 centímetros, ¿ya? En el dibujo debería ser el doble, ¿no? A ver, voy a medir. La parte superior, 12 es un cuadrado, ¿no? El otro lado también mide 12 centímetros. Entonces está cumpliendo. Este dibujo también está a escala. Escala 2 en 1. Como recomendación, en el plano nos pueden dar estas escalas, pero nosotros tratemos de trabajar en escalas que siempre el numerador sea 1. ¿Ya? Simplemente hacemos una conversión, ¿no? 2 en 1, ya lo divido entre 2, ¿ya? Y me sale 1 entre 0.5. Entonces, también otra escala sería 1 entre 0.5. ¿Y por qué es útil tener como numerador siempre 1? ¿Ya? Porque yo puedo hacer esta analogía. Una unidad en el dibujo, ¿ya? Equivalen a 0.5 en la realidad. ¿De acuerdo? Un centímetro en el dibujo equivalen a 0.5 centímetros en la realidad. Un metro en el dibujo equivalen a 0.5 metros en la realidad. ¿Ya? Ten en cuenta que las escalas no tienen dimensiones. Tú podrías medir una pulgada en el dibujo y eso va a ser equivalente a 0.5 pulgadas en la realidad, ¿no? Ya hemos visto que en las demostraciones, las comprobaciones, ¿ya? Las unidades se van, ¿no? Ahí está la comprobación para este ejemplo. Por ejemplo, en este plano yo puedo tener dimensiones, ¿ya? Que no están acotadas. Por ejemplo, el lobo ya no está acotado, ¿ya? Yo ya conozco la escala, ¿ya? Pero esto no está acotado, ¿ya? Yo podría, si me preguntan cuánto mide, por ejemplo, este cuadrado interno en la realidad, ¿ya? Yo podría con el plano
medir esto, a ver, mide aproximadamente ya un poco menos de 3 centímetros, 2.9 aproximadamente. Entonces mide 2.9 unidades en el papel, 2.9 centímetros en el papel. En la realidad, a ese valor lo multiplico por 0.5. 2.9 por 0.5 me sale 1.45 aproximadamente. ¿Ya? Y eso es lo que debería de medir el cuadrado del logo en la realidad, ¿no? Si lo medimos, mide menos de 1.5, ahí está, aproximadamente 1.45, ¿no? Ahí se aprecia bien, ahí está. Entonces también este dibujo, esta escala, y así podemos obtener esta distancia, el tamaño de la letra, ¿no? Y todo eso gracias al plano que está a escala. En este caso es una escala de ampliación. Y como tercer ejemplo, tenemos una escala de reducción, ¿no? En este caso es una escala 1 en 2. El dibujo es como 1 y la realidad es como 2. Aquí están las diversas maneras de representar esa escala y aquí está el plano. Si el objeto, un lado, si en la realidad un lado mide 6 centímetros, ¿de acuerdo? En el dibujo debería de medir la mitad, ¿no? Si lo comprobamos, mide 3 centímetros. Entonces el dibujo también está a escala. En construcción es bien común utilizar escalas de reducción, ¿no? Hay escalas 1 en 50, 1 en 100, 1 en 25, 1 en 75, ¿ya? Y para no hacer tantos cálculos, utilizamos una regla que es especial, un escalímetro. Esto lo voy a explicar en un próximo video. Nos vemos hasta entonces. Bueno, veamos lo que es el escalímetro. ¿Alguna duda? Si es que tienen dudas, me dicen por favor que lo pare para que pueda explicar. Continuaremos. Buen día, estimados amigos. El día de hoy aprenderemos a cómo usar el escalímetro con ejemplos prácticos. En un anterior video hablé sobre el concepto de escalas. Te recomiendo ver ese video primero. El enlace va a estar en la descripción de este video. Antes de enseñar a cómo utilizar este escalímetro, tanto para medir como dibujar, necesitamos tener unos conocimientos previos. Primero debemos de entender que un escalímetro es una regla especial que nos permite tanto dibujar como leer medidas a escalas, sin la necesidad de realizar operaciones matemáticas entre comillas complicadas. Del primer video sabemos que escala es igual a una división, dibujo entre realidad. Podemos despejar esta ecuación, poder dibujar a escala y también tener medidas en la realidad a partir de un dibujo a escala. Otro conocimiento previo que necesitamos es poder determinar los valores de las graduaciones o divisiones del escalímetro. Veamos varios ejemplos. Primer caso, escala 1 en 20. Aquí podemos observar que el primer número es 0, 0.5 y luego el 1. Es decir, que esta distancia equivale a 1 metro en la escala 1 en 20. Dependiendo de la marca del escalímetro, a veces no te mencionan este valor, pero nosotros entendemos que es 1 metro. Si en su escalímetro tienen alguna duda, lo pueden comprobar con una regla normal y utilizando la definición de escala. Existen dimensiones cuyos valores no conocemos, pero se pueden determinar. Por ejemplo, esta distancia equivale a medio metro o 50 centímetros. Entonces, en ese tramo existen 5 divisiones intermedias y yo simplemente divido 50 centímetros entre 5, me resulta 10 centímetros. Y ahora, por cada división intermedia existen otras 5 divisiones más pequeñas.
2 centímetros. Entonces, ya conozco todos los valores de las divisiones para la escala 1 en 20. Algo muy similar ocurre con la escala 1 en 25. También puedo tener la escala 1 en 50, la escala 1 en 75. Aquí, por ejemplo, observamos que el primer número es 0 y el siguiente 1 metro. Una línea sobresale a las demás, esa división equivale a la mitad, 1 metro, entre 2, 50 centímetros. Existen 1, 2, 3, 4, 5 divisiones, divido 50 centímetros entre 5, obtengo 10 centímetros. Divido 10 centímetros entre 2, 5 centímetros, es el valor de la división más pequeña. Aquí en la imagen tengo otra marca de escalímetro, empieza del 0 y el siguiente número 2.5 metros. Seguimos el mismo procedimiento y vamos a obtener el mismo valor de la mínima división, 5 centímetros, en escala 1 en 75. Aquí tenemos otro caso de la escala 1 en 100 y finalmente la escala 1 en 125. Podemos hacer un cuadro resumen de las mínimas divisiones o las divisiones más pequeñas. Y nos vamos a dar cuenta que en la mayoría de escalímetros, la escala 1 en 20 y 1 en 25, su mínima división equivale a 2 centímetros. En escala 1 en 50 y 1 en 75, 5 centímetros. Y finalmente, para las escalas más menores, 1 en 100 y 1 en 125, equivalen a 10 centímetros. El primer uso del escalímetro que vamos a ver es para medir. Para esto debemos de conocer en qué escala está nuestro plano, buscar su correspondiente en el escalímetro, recordar el valor de las divisiones o separaciones y simplemente proceder a medir como si fuera una regla normal. Si tienes dudas, puedes comprobarlo con una regla normal. Ahora que ya podemos determinar las mínimas divisiones en el escalímetro, ya podemos utilizarlo para medir. Por ejemplo, aquí tengo dos ejercicios donde el objetivo es determinar la longitud de esas líneas en sus respectivas escalas. Por ejemplo, aquí está la escala 1 en 50. Ya lo primero que tengo que hacer es ubicar esa escala en el escalímetro, aquí está, ¿ya? Y recordar cuánto es la mínima división, cuánto mide una línea. En este caso mide 5 centímetros, ¿no? Entonces, dos líneas van a medir 10 centímetros. Entonces, eso tenemos que tenerlo siempre presente antes de medir, ¿ya? Luego, el procedimiento es el normal, que cuando medimos con una regla convencional. Digamos el 0 en el inicio de la línea. Luego, vemos dónde está terminando. Ya, por ejemplo, en este caso están pasando los 4 metros, ¿de acuerdo? Dos divisiones son 10 centímetros, entonces se están pasando dos divisiones intermedias, 4 metros 20, una división más la mínima división. 4 metros 25 sería la media, ¿de acuerdo? Y ese es el valor. En el segundo ejemplo está en escala 1 en 20. 1 en 20. Ya busco en el escalímetro la escala y tengo que recordar cuánto es la mínima división. En esta escala es 2 centímetros, ¿no? Entonces, la mínima división, una línea mide 2 centímetros. ¿Ya? Las que sobresalen luego van a ser equivalentes a 10 centímetros, ¿no? Entonces, nuevamente coloco el escalímetro donde está iniciando la línea y veo dónde está terminando, ¿ya? En este caso puedo partir del 1.50 y estar sumando, ¿no? Pero también en muchos casos es más práctico, más fácil restar. Aquí está 2 metros, la línea mide menos de 2 metros. ¿Cuántas líneas menos? 1, 2. 2 líneas menos. Cada línea vale 2 centímetros. 2 por 2, 4. 2 metros menos 4 centímetros, 1,96, ¿no? Ese es el valor que es el correcto. Si quisiéramos practicar, en un inicio podemos tener dudas si está bien o no, ¿ya? Te puedes ayudar de una regla convencional, una regla normal, ¿no? ¿Ya? Y puedes simplemente medirlo. Por ejemplo, en el caso mide 8.5 centímetros, ¿de acuerdo? Y multiplicas 8.5 centímetros, lo multiplicas por 50, ¿de acuerdo? Por el denominador, recuérdate, y el resultado también va a ser 4 metros 25, ¿ya?
divisiones, las divisiones son totalmente iguales a la escala 1 en 100. ¿No? Te estás dando cuenta que coinciden las divisiones. Eso es fácil de comprobar, ¿no? Aprovecho también para indicar que cuando trabajamos con escalímetro debemos de trabajar con lápiz, ¿no? Nunca con lapicero, con plumones, porque vamos a dañar nuestro escalímetro y después ya no vamos a poder hacer una lectura correcta. Algunas recomendaciones cuando medimos con el escalímetro en planos son las siguientes. Por ejemplo, aquí tengo parte de un plano en escala 1 en 50. Entonces, siempre tenemos que verificar que verdaderamente está a escala, ¿no? Puedo utilizar mi escalímetro, ¿de acuerdo? Busco la escala 1 en 50, ¿ya? Y también busco una cota, ¿ya? Y compruebo esa medida, ¿no? En este caso, voy a comprobar la medida de un metro. Recuérdate que estamos en escala 1 en 50, la mínima división mide 5 centímetros. Entonces voy a comprobarlo. 5, 10, 15 metros. Entonces, este plano está a escala, ¿no? Y ahora sí podemos obtener todas las dimensiones que no estén acotadas. Por ejemplo, no está acotado el largo del depósito. Aquí yo puedo obtenerlo. Nuestro escalímetro también es útil cuando tenemos escalas. El denominador son múltiplos de 10. Como por ejemplo, supongamos que un plano está en escala 1 en 750. Pero en nuestro escalímetro solamente tenemos 1 en 75. Sí lo podemos utilizar, pero tenemos que hacer la siguiente corrección. De manera práctica, al 1 en 75 que le falta un 0, es como si lo multiplicáramos por 10. Entonces, al valor de todas las divisiones, también lo multiplicamos por 10. Por ejemplo, en vez de 2.5, ahora ese valor será de 25 metros. ¿Ya? La mínima división ya no será 5 centímetros, sino 50 centímetros o 0.5 metros. Tenemos que realizar eso en todas las divisiones. Aquí sería 2.5 metros y este valor sería 12.5 metros. El escalímetro también se puede utilizar para trazar o dibujar planos a mano. Debemos de tener las medidas en la realidad y con ayuda del escalímetro podemos marcar el cero o nos gusta en la medida final. Esto lo hacemos con lápiz. Finalmente ya trazamos con una regla. Prácticamente, en la actualidad prácticamente ya no se dibujan planos a mano. Utilizamos varios programas, entre ellos el AutoCAD. Si desean puedo hacer un video explicando cómo dibujar y lotear planos a escala utilizando el AutoCAD. Solo tienen que pedirlo en... Bueno, ese sería el video que se ha compartido. Pienso que nos ha de servir bastante para poder continuar con nuestra clase. ¿Alguna consulta, alguna duda? Inge, dos dudas que tengo, o dos preguntitas. En un dibujo que vamos a realizar, por ejemplo, en un plano, ya sea a mano o impreso por AutoCAD, Inge, las medidas a escala que vayan en la hoja tienen que ir siempre en centímetros. No, las unidades nosotros las podemos definir, pero de preferencia pueden ser centímetros, metros, ¿no? Son Claro, las pero unidades se que- estampa en la hoja, ¿no es cierto? Que ahora los arquitectos lo dibujan y los ingenieros, los maestros, electricistas, plomeros, sobreentienden que es en metros esas medidas que hacen. Más al contrario, o sea, cuando nosotros agarramos un plano, cuando son terrenos inmensos, efectivamente, directamente utilizan metros. Generalmente en planos utilizamos centímetros, ¿no? Utilizan 1 a 1000, por ejemplo, 1 a 10.000, ¿verdad? O sea, 1 centímetro en nuestro plano equivaldría a unos 1000 centímetros en el terreno, por ejemplo. Nosotros casi vamos a manejar más que todo en centímetros. Gracias, Inge, gracias. Ahora me está haciendo recuerdo, Brian, cuando estemos haciendo ya los planos, efectivamente, dependiendo del plano, podemos decir que vamos a utilizar la escala, por ejemplo, 1 a 10 o 1 a 100. Vamos a ponernos de acuerdo si vamos a hablar en centímetros o en milímetros directamente.
¿Alguna consulta más, por favor? Bueno, No estaba claro todavía. ya, gracias. Solamente, a ver, una pequeña aclaración para todos. Espero les sirva. En el transcurso de la semana hemos tenido una reunión con los directivos de la institución, donde nos han vuelto a repetir, y no es que se haya impuesto recién o recién se esté aplicando, en realidad dentro de nuestras instrucciones desde hace mucho tiempo es de que los docentes o los estudiantes deben de cumplir con un mínimo de 80% de asistencia. Por ejemplo, ahora nos pondremos en el caso de que un estudiante ha reprobado una materia, pero le alcanza su nota para llegar a dar segunda instancia. Si no tuviese una asistencia mayor a un 80%, no se le va a dar la oportunidad de que dé segunda instancia. Tengan cuidado, por favor, no falten mucho, traten de hacer sus trabajos. Y no creo que tengan problemas posteriormente por ese lado, ¿no? O sea, no sería bueno de que solo por no tener asistencia no tengan la posibilidad de dar una segunda instancia. Entonces, sí, vamos a llamar lista y posteriormente, si no hay consultas, podemos desconectar. Hola. Inge, el día viernes que vamos a venir, ya tiene que estar el AutoCAD en nuestro celular ya, ¿verdad? No necesariamente en celular, no sé si funcionará, aunque alguna vez he visto, he tenido de curiosidad si quieren, había estudiantes que tenían el AutoCAD en su celular. Ahora, ¿cómo lo han hecho? No estoy seguro. Inge, yo lo intenté por celular, pero no funciona, no permite instalarlo. Bueno, el hecho, o sea, el programa que les he mandado, o el programa del instalador, es para computadora. No lo he probado en celular. Los que deseen instalar en celular van a tener que investigar si quieren, ¿sí? O sea, no está probado en celular. Ahora, alguno creo que me decía que ha podido hablar, o bueno, dentro de los mensajes del Telegram, creo que vi a algún estudiante que sí le funcionaba en el celular, pero no en la computadora, o sea, no sé, tal vez funciona en los dos entonces, ¿no? Podrían eso investigar ustedes, pero ya les he mandado, y si no funcionara en alguno, obviamente tienen todavía, en realidad ya la anterior semana les dije que estén intentando. Por mi parte, pienso que ya estoy cumpliendo con ustedes. Les he enviado el programa o el instalador. Ahora, si hubiese algún caso donde no esté funcionando, por ejemplo, considero que ya podría ser tal vez por la versión del programa de su máquina o de su celular, no estoy seguro, y debieran de buscar otro. Eso ya por su cuenta, ¿no? Atiendan a la lista, por favor. Aguilar. Presente, Inge. Alcoba. Presente. Aguilar, presente. Alcoba. Arias. Calle. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes, Paul. Campos. Presente, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Humberto. Choque. Choque Flores, Eddie Wilson, presente, Inge. Choque Flores, Eddie Wilson, sí. Presente, Inge. Coca Vargas Cristian. Presente, Inge. Flores Rojas Juan Carlos. Presente. García Max William. Presente. Hidalgo Macías José Noé. Presente, Inge. Guanaco Huanca Marco Mateo. Presente, Inge. Marco Mateo.
Presente, Inge. Huanca Andrade Noemí. Presente, Inge. Lizarazu Pinto Marcelo. López Toaca Wilber. Presente, Inge. Buenas tardes, Inge. Maida Coaquira Nelson. Mamani Pardo Isaac. Meneses Zurita Miguel Ángel. Molina Simón Lisep. Moreira Franco Gueri. Presente, Inge. Moya Valencia Otto Juan Pablo. Presente, Inge. Olivera Chura Andy Julio. Olmedo Ramírez Dorian Eric. Presente, Inge. Ortega Escobar Dylan Manuel. Dylan Nahuel, perdón. Ortuño Ávila Luis. Presente, Inge. Pacara Guanaco Roberto Rusel. Pérez Ceballos John Percy. Presente, Inge. Reyes Mendoza Sergio. Presente, Inge. Rodríguez Quinteros Eliseo. Presente, Inge. Rodríguez Velázquez Javier. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Rojas Valdezama Wilson. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes, Wilson. Rojas Hinojosa Juan Carlos. Presente, Inge. Romero Pascual Yamil. Santa Cruz Aquino Denis. Torrico Beizaga David. Presente, Inge. Vargas Villegas Jorge Jonathan. Vázquez Vargas Giovanna. Presente, Inge. Beizaga Almaraz Elizabeth. Vidal Navia Weimar. Presente, Inge. Villa Orellana Erlan. Presente. Presente, Inge. Villarroel Salinas Pedro Luis. Vilca Calle José Adrián. Presente, Inge. Villegas Silvera Pablo. Presente, Inge. Viraca Roque Brian Marcelo. Presente, Inge. He llamado a todos a la lista, ¿verdad? A mí no, No, ingeniero. Inge. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A mí no me ha llamado. ¿A quiénes, por favor? Claudio Puri Mamani. No estás en las listas, Claudio. Vamos a anotar. Ya, Puri. por favor. Esta mañana fui a hablar con el académico y ya me registró al sistema. Ya, no se preocupe. Voy a volver a imprimir entonces otro registro. Gracias, ¿Alguien? ingeniero. Tapia. A mí, Inge.
A mí, Inge, Tapia Benítez José Luis. Ya, ¿alguien más? Inge, Adelante, adelante, Fernando. está tomando resistencia. Inge, va a disculpar si me colgó el internet. ¿Cuál es su apellido? Orozco, Inge. Orozco, no estás en mi lista. Orozco, dame tu apellido completo, nombre completo. Luis Fernando Orozco. Tan solo tengo un apellido. ¿Alguien más? Yo, Inge. Yo, Inge. Santa Solvi Vega López Ronald, Rosas. Inge. Otra vez, por favor. Sanca Vega Ronald. ¿Ya alguien más? Yo, Inge. Solvi López Rosas. Villalo. Otra vez, por Solvi favor. López Rosas. ¿Ya alguien más? Faltica todavía que demostrarse así tus clases, ahí ya sería diferente. ¿Perdón? Va a disculpar, Inge, lo dejé encender mi micrófono. Ya. Entonces, señores. No puede hablar, Inge. ¿Perdón? Ha mandado mensaje. Uno de mis compañeros que no puede hablar está mandando mensaje. Es algo que les he dicho, ¿verdad? Incluso al empezar la clase, que no importa la versión que puedan instalar, al final todos tienen el mismo principio de funcionamiento. ¿Sí? Solamente yo les he enviado ese como para querer colaborarles. Incluso desde la primera clase les he ido mencionando eso. No interesa la versión que vayan a descargar, pero sí es necesario que tengan su AutoCAD. Bueno, señores, habíamos terminado nuestra clase. La siguiente clase tenemos nuestra clase presencial. Deben de tener su programa en su máquina. Vamos a poder realizar algunas prácticas. Un gusto, les deseo todo lo mejor para este fin de semana y cuídense, por favor. Hasta luego. Listo, Inge, igualmente, hasta luego. Hasta luego, Inge. A conectar.